a este hermoso lugar que es la casa del Señor. Quiero invitarles a leer la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, del versículo 13 al 16. Cuando lo encuentren, se ponen de pie para poder leer las Sagradas Escrituras. Creo que lo tienen. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a titular el mensaje: Ocúpate en las cosas de Dios. Ocúpate en las cosas de Dios. Este era el gran consejo que el gran ministro Pablo le dice a su hijo Timoteo en la fe. Ocúpate de estas cosas, ya que Timoteo era un joven muy esforzado, un joven que nosotros lo vemos que sobresale en todas las áreas, pero por muy inteligente que sea una persona, siempre necesita de que un hombre de Dios, un ministro, lo motive para que pueda ocuparse en lo mejor que es las cosas de Dios. Todos nosotros debemos de saber que no hay otra cosa mejor que las cosas de Dios. Y todo cristiano o todo creyente debe de ocuparse en las cosas de Dios. Por eso él le dice: ocúpate de estas cosas. Y le dice el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tres cosas sobresalen en este hermoso texto del versículo 13 de 1 Timoteo capítulo 4. Ocúpate en la lectura. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que se ocupara en la lectura pública, ya que era importante de que se esforzara en esa lectura para que todos los que escucharan la palabra pudieran entender que no hay otra cosa mejor que la palabra de Dios. Pero no solamente en esa lectura pública, sino que también tenemos que ocuparnos en esa lectura personal de la palabra de Dios. Uno, hermanos,
muchas veces pasa ocupados en otras cosas, pierde el tiempo en cosas que no son tan importantes, pero el gran ministro Pablo le dice: ocúpate en la lectura. Nosotros sabemos que es tan importante y de mucha bendición ocuparse de la lectura de la palabra de Dios, porque el Evangelio de Juan, quiero invitarles, hermanos, que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. O sea, hermano, que es importante escudriñar, meditar, leer la palabra de Dios. Tenemos ejemplos de hombres que se aplicaron a la lectura. La lectura, si es la Biblia, al hombre lo hace sabio y entendido. Y si usted lee otros libros, también son importantes porque conoce de muchas cosas, de cultura, de ciencia, etc. Pero tenemos, hermanos, en Lucas, quiero invitarles que leamos Lucas capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. No sé qué quiere decir que Jesús tenía un buen hábito de la lectura. Entonces nosotros se nos ha encomendado que también debemos de ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios. Quiero invitarles que leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos a ocupar un poquito la Biblia para que entendamos que vale la pena ocuparse en las cosas de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pero, ¿qué dice? Que bienaventurado el que lee. Entonces, hermanos, tenemos que leer la palabra del Señor. La lectura bíblica trae grandes bendiciones. Si nosotros nos aplicamos todos los días a leer las Sagradas Escrituras, vamos a recibir grandes bendiciones. Porque cuando vamos leyendo la Biblia, nos damos cuenta de muchos acontecimientos, de muchos milagros, de cosas extraordinarias que solamente están escritos en la palabra de Dios. Así es que yo les motivo que leamos siempre la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo le está diciendo: ocúpate en la lectura. Pero le sigue diciendo en ese mismo capítulo 4 de Timoteo, el versículo 13, le dice: ocúpate en la lectura, pero está otra expresión allí, en la exhortación
La exhortación, hermanos, es un don que Dios le ha dado a la iglesia. Quiero invitarles que leamos Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Y dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según las gracias que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Pero el versículo 8 dice, el que exhorta debe de usar el don en la exhortación. La exhortación es uno de los dones que Dios le da a los creyentes. Y cuando nos preguntamos qué es exhortación o exhortación, es convocar, animar, amonestar, suplicar. La responsabilidad de Timoteo era que tenía que exhortar, animar a la iglesia, porque uno muchas veces se alimenta con la palabra de Dios, pero algunas veces en el grupo de cristianos hay personas que muchas veces bajan las manos, flaquean espiritualmente. Entonces el apóstol le está diciendo que se ocupara en la lectura, pero no solamente en la lectura, sino en la exhortación de animar a los hermanos, de animar a la iglesia, de convocar. Exhortar es convocar, animar, amonestar y suplicar. Eso era. La exhortación es desarrollar relaciones con otros creyentes con el fin de alentarlos en su crecimiento espiritual. Todo creyente está comprometido a exhortar. Exhortar no es regañar, exhortar no es gritar, exhortar es relacionarse con los demás, motivarlos, animarlos, porque eso nos dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el capítulo 5 de 1 Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como hermanos. ¿Cómo le habla usted a su padre? ¿Con gritos? Yo creo que cuando nosotros los dirigimos a nuestros padres, por mal educados que seamos, por gritones que seamos, le hablamos con moderación, con amor. Procuramos que por malcriados que seamos nosotros, siempre procuramos dirigirnos a nuestros padres con respeto. Por eso el gran hombre de Dios, el ministro Pablo, le dice: no reprendas al anciano, sino exhortarle como padre, con amor. Y sigue diciendo esa misma lectura: a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a los jovencitas, a las muchachas quiere decir, como hermanas, con toda pureza. Esa es la exhortación, con amor, con aprecio, con dignidad, con todo el respeto que una persona se merece. En la Biblia tenemos exhortaciones, la obligación que tiene un pastor de exhortar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, que usted se lo sabe de memoria. Pero la primera parte del texto dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas. Cuando el pastor se dirige con palabras sabias, con palabras que nosotros nos guardemos para el Señor, que nosotros nos reunamos siempre que hay culto, que no dejemos de congregarnos como está escrito en la palabra de Dios, es que debemos de obedecer, porque el pastor lo que desea es el bien para nosotros. ¿Qué desea un padre para sus hijos? El bien. Ningún padre desea el mal para sus hijos. Todo padre desea lo mejor para ellos. Entonces, por eso dice la lectura, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Tiene cuidado de la membresía, tiene cuidado de los hermanos, siempre está pendiente aquel que no vino, aquel que está triste, aquel que está enfermo, aquel que está debilitado. Allí está la llamada, ahí está la oración, ahí está pendiente de pedir oraciones por todos aquellos que necesitamos de la oración. O sea que la exhortación, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, es importante que leas las escrituras. Fíjese que el apóstol Pablo desde la niñez había aprendido las escrituras. Entonces, pero Pablo le está diciendo a Timoteo, no descuides, no te ocupes en otras cosas, sino en la lectura y en la exhortación. Pero el texto sigue diciendo allí, que le dije que tiene tres partes importantes, le dice, y en la enseñanza. Todo cristiano, hermano, debe de ocuparse en la enseñanza. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Ocúpate en la enseñanza de la palabra de Dios. Eso de ocuparse, hermanos, debe de ser una obligación de enseñar las verdades bíblicas. Acá nosotros no podemos venirle a contar un chiste, a contarle una historia de lo que hemos vivido. No podemos contarle cosas que nos han pasado de nuestra vida. Aquí venimos a enseñarle la palabra de Dios. Esa palabra que redarguye, esa palabra que nos enseña, esa es la que nosotros enseñamos. Ocúpate en la enseñanza de la palabra. Para enseñar debemos nosotros de vivir lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso sigue diciendo el texto número 14, y le dice, no descuide el don que hay en ti. Si nosotros leemos así, no sabemos qué don tenía el apóstol, que tenía Timoteo, ese gran ministro también que Pablo estaba formando en Timoteo. Y le dice, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Era un don que había recibido Timoteo. Pero pienso yo, según la lectura, que el don que había recibido Timoteo era el del pastorado, porque eso es lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a Timoteo, que no descuidara. Es cierto que no especifica el don que fue dado a Timoteo, pero creemos que fue un pastor, porque mire lo que dice 1 Timoteo 1:18, allí trasito. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti,
milites por ella la buena milicia. Tenía que este hombre militar, caminar por la buena milicia. ¿Qué quiere decir? Que tenía que ser ejemplo Timoteo. Según de Timoteo 1:6 nos dice así la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don que había recibido Timoteo no era por las manos que Pablo había puesto. Ese don lo había recibido de parte de Dios. Pablo lo que había hecho es ponerlo en las manos de Dios como un ministro, como un anciano, para que este hombre, Timoteo, caminara y que no descuidara el don que había sido dado de parte de Dios. Entonces, hermanos, quiere decir que ese don que fue dado mediante profecía con la posición de manos del presbítero, leemos, hermanos, que según Hechos capítulo 13, los hermanos recibían una bendición de parte de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 10: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. La iglesia se reunía, los ministros se reunían: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Eran unas normas que ellos tenían como ministro, poner las manos sobre aquellos misioneros que salían a predicar la palabra de Dios. Pero quiero, hermanos, seguir adelantando, ya que el tiempo rápido se nos va. Vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 15 de 1 Timoteo capítulo 4. Ocúpate en estas cosas. Oiga bien lo que dice el versículo: ocúpate en estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que ya leímos: en la enseñanza, en la exhortación y en la lectura de la palabra de Dios. Nosotros debemos de ocuparnos siempre en lo mismo, en la lectura, en la oración, y siempre debemos de congregarnos, porque cuando dejamos de congregarnos, perdemos las fuerzas, perdemos la motivación y dejamos de cultivar nuestra alma. Así es que debemos siempre, hermanos, de aprender de la palabra de Dios. Timoteo no tenía que descuidar lo que había en él, y por eso le dice: ocúpate de estas cosas. Ocúpate. ¿Qué es ocuparse? Dedicarse, aplicarse. Nosotros nos aplicamos en las cosas materiales, nos dedicamos en las cosas que nos interesan. La palabra de Dios nos debe de interesar, y por eso el apóstol Pablo dice: ocúpate, Timoteo. Pero porque nosotros, hermanos, muchas veces los descuidamos. Y mire lo que dice 2 de Timoteo 2, versículo 4. Mire, lo vamos a ir leyendo rápido. Ninguno que milita, está hablando de militar, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado no puede enredarse en otras cosas. El soldado tiene que estar pendiente de los problemas. El soldado tiene que estar con los ojos abiertos. El soldado no se puede acostar. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo: ocúpate de estas cosas, porque si te descuidas vas a tener grandes dificultades.
Y por eso dice en la acción 2 del versículo 14, del versículo 15, permanece en ella. ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanecer, hermanos? Es entregarse, entrega total. Por eso permanece. Cuando uno permanece en algo, lo aprende. Por eso el apóstol le dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Un cristiano debe de avanzar cada día. Cuando el niño va a kinder el primer día, o a la escuela, digamos, ese niño no sabe nada. Lo que sabe es decir, mamá. Llora por el primer día que se queda en la escuela. Nosotros cuando venimos a Cristo, muchas veces dudamos de las promesas de Dios. Dudamos de las verdades bíblicas. Pero cuando Él dice para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo, quiere decir que todos los días debemos de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tener un buen testimonio, crecer espiritualmente. Eso debe de ser siempre de ocuparnos en las cosas de Dios. Por eso Él dice, ocúpate en estas cosas. Si te ocupas en estas cosas, vas a crecer. Si permaneces en ellas, vas a ser bendecido para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Dice el 16, y con esto termino. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Nuestro compromiso, dice el versículo 12 de 1 Timoteo, pero mire cómo dice el versículo 12. Ninguno, le dice a Timoteo, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Esto dice la palabra de Dios. ¿De quiénes? De los creyentes, porque el mundo siempre va a hablar de nosotros. En palabra, el cristiano debe tener palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso dice la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo. Y mire lo que dice Efesios 5:15. Porque dice, ten cuidado de ti mismo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. A veces nosotros andamos como necios. Entonces el apóstol dice, ten cuidado de ti mismo. Usted debe de examinarse cómo anda. Mirad, dice la escritura de Efesios 5:15, pues con diligencia. ¿Qué es diligencia? Prestarle atención. Debemos de prestarle atención a nuestra vida. ¿Cómo andéis? No como necios, porque un cristiano debe andar como necio, sino como sabios. Y le dice en la lectura y de la doctrina. La doctrina, hermanos, es la palabra de Dios. La iglesia primitiva, dice Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina debe de ser pura, porque 1 Timoteo 4:6 nos dice así, 4:6, si estos enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Según de Timoteo 4:2, y con esto ya es lo último que le leo, 4:2, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina, hermano, es la palabra de Dios.
Y dice esa parte que es bien fuerte, hermanos. Que sí, eso sí es bastante fuerte. Porque haciendo esto, haciendo lo que dice la Biblia, le dice el apóstol Pablo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sencillo, práctico. Si hacemos la palabra, obedecemos, nos vamos a salvar. Y a los que te oyeren. Así es que ha sido un privilegio poderles saludar. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.